Buenos días, muchachos. Buenos días. Buenos días, muchachos. Buenos días, profe. Ok. Estamos dando el ingreso a los compañeros. Hola. Entonces, doy la bienvenida para el tercer periodo. Vamos a trabajar hoy un concepto nuevo que se llama el enlace químico y tratamos de explicar cómo es que se conforman nuevas sustancias en la naturaleza, cómo es que se unen los átomos. Segundo periodo vimos bastante en lo que tiene que ver con la estructura interna de un átomo, cómo está organizado, cómo está conformado. Nos permitía determinar que los átomos no son iguales. En este periodo vamos a ver cómo es que se organizan y cómo se unen los átomos para formar compuestos y todo lo que encontramos en la naturaleza. Bien. Posibilidad. Ok. Bueno, esperemos un momentico, unos minutos, margen pequeñito, mientras a ver si se une otro compañero y poder dar inicio. Entonces la metodología que vamos a trabajar es igual, solo que según la disposición del colegio para cuando tenemos una sola hora, solo una hora semanal, entonces la entrega de los trabajos es cada 4 semanas. Es decir, que la entrega de este trabajo no se realiza la semana siguiente, ni la siguiente, sino la siguiente. O sea, más o menos en la mitad del periodo hacemos la entrega del trabajo que tiene que ver con el tema que estamos planteando. Por eso, pues vamos a hacer más reuniones, obviamente, para que tratemos de comprender un poco más el tema por si se necesita. Entonces, hacemos más reuniones para que estamos muy pendientes y podemos entonces preguntar en las otras reuniones que tengamos para el tema, de manera tal de que cuando entreguemos la guía final, el trabajo final, pues esté completamente bien. No es que no haya quedado bien en los trabajos anteriores, en el segundo periodo les fue bien, hicieron buenas actividades. Igualmente, muchachos, si de pronto no hay facilidad de hacer los ejercicios en computadora, entonces para eso se puede utilizar también el hecho de tomar fotos. Toman fotos del ejercicio y luego las adjuntan al trabajo para que entonces quede enviado en Word en el respectivo espacio de Classroom. Bueno, vamos a tomar aquí pantallazo de evidencia. Pantallazo de evidencia. Profe, Señor, mi cámara no se activa. no te entiendo. Mi cara no se mira. O sea, Ahí en la parte baja izquierda, en esa parte le das, en donde está la cámara, le da. sí, sí, ya le di, pero aparece gris. O sea, no se mira. Qué raro. Inténtalo otra vez, a ver. Vamos aquí ahora sí a tomar el pantallazo de los estudiantes asistentes. Ok. Bien, aquí bueno, ya se pusieron más. Entonces, bueno, ok. Bueno, listo, muchachos. Entonces, bueno, aquí otro. Falta colocarle. Bueno, listo, muchachos. Entonces, vamos ahora a compartir pantalla para tratar de que visualicemos lo que hay que desarrollar esta semana en la guía de trabajo. Entonces, bueno, podemos cerrar cámaras. Y entonces
Voy a presentar aquí la pantalla. Eso. ¿Se está viendo bien la pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. ok, bueno, muchas gracias. Entonces, el tema que vamos a trabajar es el enlace químico. Entonces, vamos a tratar de hacer una pequeña imaginación. Ya conocemos qué es un átomo. Ya sabemos cómo es que está organizado internamente, lo que es el núcleo. En los niveles de energía están los electrones. Dentro del núcleo están protones y neutrones. Más o menos esa es la manera como los científicos, después de tanta experimentación, dispusieron cómo es que deben estar organizados los átomos. Ahora, ¿cómo hace un átomo para unirse o pegarse a otro? Eso se hace compartiendo electrones. Pero, ¿cuáles electrones? ¿Todos? No, solamente los electrones del nivel más externo, los electrones que se encuentren más alejados del centro. Aquí tengo el núcleo de un átomo y aquí tengo, bueno, en los niveles de energía, sus electrones, los electrones más externos, estos son los que se comparten entre dos o más átomos para que se puedan unir. Aquí está, aquí va a reseño su núcleo y esos electrones, entonces, la manera como ocurre es que se comparten estos electrones y ahora estos electrones van a ser de los dos, haciendo una nube de los dos electrones. Es una forma representativa que hacen los científicos para poder mostrar una idea de cómo es que se unen los átomos para formar diversos compuestos. Entonces, las teorías son muchas y las formas de tratar de mostrar este aprendizaje que hicieron los científicos a través de tantos años de experimentación, pues es bastante complejo. Pero aquí está bastante simplificado con algunos modelos de representación que han avanzado a través del tiempo. Entonces, aquí viene en esta parte qué es el enlace químico. Definición de enlace, ¿qué son? Pues son las fuerzas que mantienen unidos los átomos. Sí, son las fuerzas que mantienen, desde luego, eh, eh, son las fuerzas que mantienen a las sustancias, perdón, a uno y otro de los átomos unidos para conformar el compuesto. Por ejemplo, en el caso del compuesto de la sal, sal de cocina o el cloruro de sodio, el sodio y el cloro, si tú ves un grano de sal, en un grano de sal hay millones de moléculas, en un solo grano de sal, millones de moléculas de cloruro de sodio. Y cada una de ellas, cada una de esas moléculas está integrada por un átomo de sodio y un átomo de cloro. Voy a poner aquí oscurito el de cloro. ¿Ya? ¿Cómo hace para unirse el átomo de sodio con el átomo de cloro? ¿Y cómo hacen para unirse cada molécula de cloruro de sodio con otra molécula de cloruro de sodio? Y entonces hay dos tipos de enlaces que nosotros vamos a tratar de reseñar, pero que en el transcurso del segundo periodo, del tercer periodo, vamos a entender. Pues hay dos tipos de enlaces, unos que mantienen unidos los átomos, esto que estoy representando aquí, que se llaman los enlaces intramoleculares, y los que mantienen unidos molécula con molécula, que son los enlaces intermoleculares. En estas semanas nos vamos a ocupar de los enlaces que mantienen unidos los átomos, o sea, los enlaces intramoleculares, lo que mantiene unido el sodio con el cloro. Obviamente, si tú rompes un grano de sal, tomas con la parte posterior o la cuchara, empiezas a tratar de comprimirlo, vas a dar cuenta que se convierte en granos más pequeños, pero que también son blancos como la sal. Eso significa que cada grano de sal está integrado por muchísimas moléculas de cloruro de sodio. Y si lo puedes seguir partiendo, entonces vas a seguir encontrando que sigue habiendo cloruro de sodio. Entonces, ¿esto qué es lo que nos permite comprender? Nos permite comprender cómo es que se organizan las sustancias o la materia en la naturaleza para que nosotros podamos sacarnos provecho de ella. Y lo más importante, poderla comprender. Bueno, ahora vamos aquí a revisar algunas leyes que gobiernan la manera como es que se unan los átomos para formar las moléculas. Entonces, hay una de las leyes más importantes que hace que los átomos estén unidos, que es la electronegatividad. Como la vimos en propiedades periódicas, finalizando el segundo periodo, la electronegatividad es la afinidad o grado de atracción que tiene un átomo por un electrón.
Entonces, en el caso de los que están más hacia la derecha de la tabla periódica, aquí trato de hacer un esquema sencillo de tabla, pero bueno, los que están más hacia la derecha, como el cloro, son muy electronegativos, o sea, tienen un poder de atracción de electrones muy grande. Pero los que están hacia la izquierda, como el sodio, tienen un poder electronegativo muy bajo, es decir, que no tienen una tendencia muy grande a ganar electrones. Por lo cual, si acercamos el sodio lo suficientemente al cloro, entonces es evidente que el cloro le quite su electrón al sodio. Y de esta manera, si el sodio le quita, el cloro le quita su electrón al sodio, al perder un electrón el sodio, pues lo vamos a representar como +1. ¿Ya entendemos por qué? Entonces, ok. Por favor, apagamos ahí el micrófono. Se le prendió su micrófono. Entonces, ya sabemos entonces que si el sodio pierde electrones, entonces queda cargado como +1. Y si el cloro gana electrones, queda cargado como -1. ¿Cuál es el que gana? ¿Cuál es el que pierde? El que gana es el más electronegativo, el que está más hacia la derecha en la tabla periódica. ¿Y cuál es el que pierde? El más electropositivo, el que está más hacia la izquierda de la tabla periódica. Entonces, la electronegatividad es un concepto que gobierna realmente cómo es que se unen los átomos. Porque cuando ya tengo sodio positivo, porque ha perdido electrón, y tengo cloro negativo, entonces tengo un imán, lo que es carga positiva y negativa se atraen y se atraen con tanta fuerza, entonces que ahora se convierten en uno solo. Y esa es una manera que permitimos la conformación de un compuesto químico que es el cloruro de sodio. Es la sal que está presente en la cocina con la cual le damos sabor a los alimentos. Igualmente, muchachos, ahí encontramos muchos otros elementos que nos sirven de ejemplo. Por ejemplo, el caso del oxígeno, que es del grupo 6A. El oxígeno tiene una electronegatividad muy grande, por eso casi todo lo que está en nuestra naturaleza se oxida, porque el oxígeno trata de quitarle electrones a todo el que se le acerca y hace un efecto que es el efecto de oxidación. Ese efecto de oxidación nosotros le sacamos mucho provecho porque es el efecto mediante el cual respiramos y nos mantenemos vivos. El oxígeno oxida alimentos que ingresan a nuestro organismo y libera energía. De esa forma, entonces, se mantiene la vida. El oxígeno pertenece al grupo 6A de la tabla periódica. Ustedes lo pueden apreciar. ¿Qué grupo de la tabla periódica? El 6A. Luego, él tiene 6 electrones en su último nivel, o le llaman 6 electrones de valencia, lo cual indica que para ser estable le hacen falta ¿cuántos? 2, porque los elementos más estables de la tabla periódica son los del grupo 8A, o sea, los que tienen 8 electrones en su último nivel, llamados gases nobles. Y se les llama así nobles porque efectivamente no reaccionan con nadie. Es decir, que tú nunca vas a encontrar a estos del grupo 8A, llamados gases nobles, nunca los vas a encontrar combinados. Ahí están el helio, el neón, el argón, y nunca vas a encontrar óxido de helio, óxido de neón, óxido de argón, cloruro de argón, nunca, porque ellos nunca se van a combinar. ¿Y por qué nunca se combinan? Porque ya tienen 8 electrones en su último nivel. Todos los demás átomos de la tabla periódica, para ser estables, tienen que ser como los gases nobles. Y por eso ganan o pierden electrones. Eso lo vamos a entender aquí de una manera sencilla. Porque evidentemente el oxígeno es del grupo 6A. Para llegar a tener 8 electrones en su último nivel, le faltarían 2. Y como está el electronegativo, entonces gana esos 2 electrones. Y al ganarlos, su carga va a ser -2 siempre. Si lo acercamos con otro átomo un poco electronegativo como el sodio evidentemente pierde cuando se acerca al oxígeno un electrón. Pero el oxígeno necesita 2 electrones. O sea, ¿qué sucede? Pues se necesitarán entonces 2 sodios. O sea que el compuesto de óxido de sodio formado, entonces es muy sencillo, serán 2 sodios por cada oxígeno. Colocamos de primeras el sodio, 2 sodios por cada oxígeno y así tendríamos entonces la conformación de este compuesto, que es el óxido de sodio. Como se dan cuenta, muchachos,
siempre para que se forme la primera molécula de un gigantesco compuesto o de un compuesto, el que sea, se necesitan entonces primero ver cuál de sus átomos gana, pierde electrones o se comparten, que es el otro tipo de unión, para conformar entonces de esta forma la primera molécula de esta sustancia, y de ahí para allá se conformarán todo, se unirán todas las demás moléculas para conformar toda la sustancia que nosotros vemos en nuestro alrededor. Bueno, ahí entonces en la guía, muchachos, se les deja un espacio. Aquí tienen un video también, videos para que ustedes puedan apreciar también el concepto que les estoy tratando de presentar acá o de enseñar acá. Profe, ¿eso se desarrolla en el cuaderno? Sí, esto se desarrolla en el cuaderno si quieres. Si quieres lo hacen también en documento en Word, como quieran. Se desarrollan en el cuaderno, tomar la foto que quede clara, pues no tuve problema. O sea, realmente los trabajos que enviaban, sí, perfectamente claros, se le miraban, se podían observar sin ningún problema ahí en su cuaderno. El único inconveniente por ahí que sí veía era que a algunos se les olvidaba subir, si eran 3, 4 fotos de su cuaderno, algunos subían, por ejemplo, 2, porque claramente me da cuenta que se le olvidaron subir las otras 2. Entonces, tener cuidado de que las suban completamente. Ahora, este mapita conceptual, muchachos, que sugiero interpretarlo muy bien, nos habla del enlace químico. ¿El enlace químico qué es? Pues es el concepto o la manera como debemos interpretar que los átomos se unen. ¿Cómo se produce? Compartiendo, ganando, perdiendo electrones. ¿Pero cuáles electrones? No todos los electrones de último nivel de energía. Debido a que todos los elementos, con excepción de los gases nobles, buscan tener ¿cuántos electrones en el último nivel? 8, lo que le llamamos la ley del octeto. Si la ves, aquí está en el mapa conceptual. Y obviamente esto genera los diferentes estados de oxidación. También el enlace químico se presenta como la unión entre átomos para formar ¿qué? Moléculas. Esto genera propiedades como el color, la dureza, la reactividad química, y hacen que cada sustancia en la naturaleza definitivamente sea única. No olviden que estos enlaces generan uniones tan fuertes que tienen incidencia hasta en el estado de la materia, si sean sólidos, líquidos o gases. ¿Ven? Como estoy representando aquí. Entonces, el enlace químico se genera específicamente por la diferencia de esta palabrita, electronegatividad, entre los elementos que conforman la sustancia. Entonces, si un elemento tiene una electronegatividad muy baja, pierde y queda con carga positiva. Y si otro elemento tiene una electronegatividad muy alta, gana y queda con carga negativa. Entonces, tienes que tener en cuenta que eso es fundamental para poder mostrar la conformación. Si la electronegatividad es muy grande entre los átomos, ya vamos a ver qué es eso, entonces se forma un enlace iónico. Los compuestos iónicos a temperatura ambiente por lo general son sólidos, pero si no tienen una diferencia de electronegatividad tan grande los átomos, como por ejemplo el oxígeno del aire, que es oxígeno uniéndose a oxígeno, y cada oxígeno tiene 2 electrones, entonces la electronegatividad es igual entre estos 2 átomos y que permite que se una un oxígeno con otro oxígeno para formar el O2, que es el oxígeno del aire. Aquí estamos hablando de un compuesto covalente. Y los covalentes, a diferencia de los iónicos, a temperatura ambiente son líquidos o son gaseosos. En este caso, el oxígeno gaseoso es el oxígeno del aire y lo tenemos presente, evidentemente, todo el tiempo cuando lo estamos respirando. Bien, entonces muchachos, se cuenta, aquí estoy mostrándoles en ese mapita conceptual esa idea. Entonces, los elementos más electronegativos son más negativos y los menos electronegativos son más positivos. La diferencia en la electronegatividad genera que el enlace sea iónico o el enlace sea covalente. No olviden, si la diferencia de electronegatividad entre los átomos es muy grande, es un compuesto iónico y tiene tendencia a ser sólido. Si la diferencia de electronegatividad entre estos átomos que se unen no es tan grande, hay un enlace covalente y la tendencia de la sustancia es a ser líquido o a ser gas. Bueno, vamos aquí, bueno, aquí vamos a borrar un poquitico que nos quedó
Bien. Entonces, vamos a revisar los otros conceptos. Bueno, aquí en el caso de los compuestos como el oxígeno, es importante que nosotros tengamos claro el periodo y el grupo, sobre todo el grupo. El oxígeno pertenece al grupo 6, por eso tiene 6 electrones de valencia, pero está al lado derecho de la tabla periódica, o sea, tiene tendencia a ser negativo. Y si tiene tendencia a ser negativo, tiene tendencia a ganar. Entonces, como él quiere ser gas noble, ¿cuánto le falta para tener 8? Pues 2. O sea, por eso el oxígeno siempre lo tenemos con valencia de oxígeno menos 2. Entonces, bueno, el enlace químico, entonces, se forma por ganar o compartir electrones. ¿Y cuáles electrones? Ya lo dijimos de último nivel. Entonces, se clasifican según la electronegatividad. Vamos a ver cómo es esto aquí. Si nosotros vemos en tabla periódica la electronegatividad que aparece en la tabla periódica del sodio, el sodio, la electronegatividad aparece como 0,9. Y el cloro, su electronegatividad aparece como 3,5. Estoy hablando del cloruro de sodio, que es la sal de cocina. Si yo hago la resta, menor menos mayor menos menor, entonces sería 3,5 menos 0,9. Entonces, eso nos daría 2,6. 3,5 nos daría 2,6. Esa es la diferencia de electronegatividad. ¿De dónde saqué estos datos? Muchachos, de ahí la tabla periódica dice electronegatividad del sodio, lo buscas ahí, electronegatividad del cloro, y entonces pues te va a dar 2,6. Ustedes lo verifican ahí. Nos dio una electronegatividad de 2,6 y esa electronegatividad es mayor de 1,7. Si es mayor de 1,7, el enlace es iónico. ¿Sí? Si es menor de 1,7, si es mayor de 1,7, es mayor, no menor. Mayor de 1,7 el enlace es iónico y por lo tanto es un sólido. Y obviamente la sal es un sólido. Entonces, ahí está. Este compuesto es un sólido. Si la diferencia electronegatividad es menor de 1,7, por ejemplo, el caso del agua, del H2O, ¿cuánto es la electronegatividad del hidrógeno? Entonces, la electronegatividad del hidrógeno, ahí en tabla periódica, muchachos, creo que es 2,1. Aquí la buscamos en internet. Vamos a buscar en la tabla periódica. Entonces, buscamos electronegatividad del hidrógeno. Electronegatividad del hidrógeno. 2,2. Y la electronegatividad del oxígeno me parece mucho que es 3. Entonces, del oxígeno. 3,4. Entonces, al hacer la resta, muchachos, de estos dos, entonces nos daría 3,4 menos 2,2. El resultado nos da 1,2 y eso es menor de 1,7. O sea que la diferencia de electronegatividad de estos nos da entonces 1,2. Y como nos da 1,2, eso es menor de 1,7. Luego el enlace es covalente. Pero hay que establecer si es covalente polar o covalente apolar. Entonces, ahí viene otra característica con la diferencia de electronegatividad. Bueno, nos dio para el agua 1,2. Entonces, vamos a revisarla. Si nos dio para el agua 1,2, entonces vamos a clasificar esa sustancia, el agua. ¿Qué más características podemos nosotros determinarle gracias a su enlace? Entonces, encontramos lo siguiente. Si es un enlace polar, o sea, tiene parte positivo o negativo y se adhiere como un imán, es porque su diferencia es mayor de 1,7. ¿Sí? Entonces, perdón, está entre 1,7 y 0,2, perdón. O sea, si es covalente polar, es menor de 1,7, pero mayor de 0,2, como ocurrió con el agua, que nos dio 1,2, está entre este rango. O sea que el agua es un covalente polar y por lo tanto es un líquido. Los líquidos son los covalentes polares y los covalentes apolares generalmente son los gaseosos, cuando la diferencia electronegativa es menor de ¿cuánto? El 0,2. Eso ocurre cuando son elementos con el mismo elemento que se enlazan, caso del oxígeno del aire o caso del nitrógeno del aire, que son
se enlaza el elemento con el mismo elemento. Entonces, muchachos, repasando un poco, que tenemos hasta el momento dos tipos de enlaces. Enlace iónico, cuya diferencia de electronegatividad es mayor de 1.7. Enlace covalente, cuya diferencia de electronegatividad es menor de 1.7. Y dentro de los enlaces covalentes, tenemos el covalente polar y el covalente apolar. El covalente polar, cuya diferencia de electronegatividad está entre 1.7 y 0.2, o sea, mayor de 0.2, pero menor de 1.7. Y el enlace covalente apolar, cuando la diferencia de electronegatividad es de 0.2. Tengan en cuenta, muchachos, cómo esta diferencia de electronegatividad gobierna, por decir así, el estado de la materia. Es lo que nos genera la gran atracción entre moléculas ya formadas cuando se han conformado los enlaces. De esta manera, la ciencia trata de explicarnos cómo es que entonces existen diferentes y tantísima variedad de sustancias en la naturaleza. Por ejemplo, nosotros estamos conformados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, igual que la madera, pero obviamente no somos madera. Entonces, es la forma como se unen los átomos que permiten diferencias tan impresionantes. Así puedes encontrar los diferentes tipos de alimentos, caso por ejemplo de la papa y el arroz, que tienen prácticamente los mismos componentes, pero que están organizados de forma diferente. Bien, ahora nosotros vamos a revisar las actividades que nos generan calificación, que son como a corto plazo, que de pronto pues nos pueden ayudar, nos van a permitir alcanzar nuestro nivel de aprendizaje, el nivel que nosotros necesitamos para pues desarrollar todo lo que tenemos en estas semanas. Entonces, estas actividades que generan calificación son muy sencillas, muchachos. Miren. Hay que llenar estas tablitas. La electronegatividad del elemento que está a la derecha, en este caso el cloro, si tú lo buscas en tabla periódica en el internet, me parece que es 3.1, no me acuerdo. 3.1 o 3.5. Además, le pongo 3.1. La del sodio es así, es 0.9. ¿Sí? Del que está a la izquierda, 0.9. Y posteriormente, entonces, tú qué lo que haces es restarlos. Y según la resta, tú restas mayor menos menor 3.1 menos 0.9. Este nos dio 2.2, o sea, es mayor de 1.7. Luego, el tipo de enlace, ¿cuál es? Pues es el iónico. Iónico. Ahí lo anotamos. ¿En qué estado se encuentra? Los iónicos son sólidos. Entonces, esta sustancia se encuentra en un estado sólido. Ahí lo colocamos, ¿se ven, muchachos? Sólido. Ahora, esta nueva sustancia del óxido de cobre, pues vamos a buscar electronegatividad del oxígeno. Ya nos dimos cuenta que era de esta electronegatividad, nos da de 3.4. Y la electronegatividad del cobre, esta electronegatividad del cobre, pues la buscamos en el internet. Electronegatividad del... 1.9. Dime. Profe, es 1.9. Es La correcto. La electronegatividad del cobre les dio 1.9. Muy bien. Entonces, hacemos la resta. 3.4 menos 1.9 y nos da 1.5. Y ese 1.5 perfectamente es menor de 1.7, o sea, es covalente. O sea, bueno, aquí esto nos da, aquí le vamos a colocar la electronegatividad del que está a la derecha, o sea, el oxígeno es 3.4. Y la electronegatividad del que está a la izquierda, o sea, el cobre es 1.9. La diferencia nos dio 1.5, o sea, es menor de 1.7, es un enlace covalente. ¿Pero qué tipo de enlace covalente? Porque hay covalente polar y covalente apolar. En este caso, por ser de 1.9, de habernos dado una diferencia de 1.5 al hacer la resta, entonces es menor de 1.7 y mayor de 0.2. Luego es un tipo de enlace covalente polar. Y los covalentes polares por lo generalmente son sustancias en estado líquido. Bueno, ahí le colocamos líquido. Se en cuenta, muchachos, que es bastante sencillo el trabajo que tenemos que hacer. Así sucesivamente lo vamos a hacer entonces con todos los elementos que encontramos ahí, con todos de ahí para abajo.
para este trabajito de estas semanas. Entonces, bueno, bastante sencillo. Como se pueden dar cuenta, no tiene dificultad. Solo es buscar electronegatividades en la tabla periódica de los elementos que están ahí, restarlas y determinar en qué estado se encuentran. ¿Okay? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, ok. Aquí hay un video sugerido, muchachos, para que ustedes puedan profundizar más sobre el tema, para que lo puedan comprender un poco más. Entonces, este saber es importante, muchachos. Toman 5 sustancias de la cocina. Ya hay una, la sal, por ejemplo. La sal es el cloruro de sodio. Esa es una sal. Pero buscan más. Por ejemplo, alguien diría el azúcar. Claro, el azúcar es la sacarosa, el azúcar de caña, es el C12H22O11. Ese es el azúcar. Pero aquí son 3 elementos, profe, por molécula. Sí, es un trivalente. Entonces tú averiguas cada uno con cada uno. ¿Sí? Tú dices electronegatividad del carbono, ¿cuánto es? Electronegatividad del hidrógeno, ¿cuánto es? Y electronegatividad del oxígeno. Y empiezas a comparar la diferencia entre el carbono y el oxígeno, su electronegatividad, ¿cuánto es? Luego la diferencia entre el carbono y el oxígeno, su electronegatividad, ¿cuánto es? Luego, y vas a ver que todas van a estar dentro de un rango que es cercano a 1.7. Podríamos pensar, nos diría que es un compuesto del tipo covalente polar y podríamos pensar que es un líquido. Pero vemos que el azúcar es un sólido. ¿Y por qué? Bueno, son otras características que no logramos comprender aquí todavía, pues en séptimo no logramos comprender acá, pero que evidentemente él es un enlace covalente polar. Que las sustancias covalentes polares tienen unas características que son muy solubles en agua. Entonces el azúcar es bastante soluble en agua. Entonces esas son las características. Tú vas a coger cada sustancia que hay en la cocina, haya su diferencia electronegativa y le colocas en qué estado se encuentra, en qué tipo de enlace es. En el caso de la sal, es un compuesto iónico y es sólido. En caso del azúcar, es un compuesto covalente polar y es sólido. Entonces, ahí sacamos una conclusión. Los covalentes polares, su gran mayoría son líquidos, pero no todos son líquidos. Hay unos que son gaseosos y otros que son sólidos, que no son todos, pero sí una, como el caso del azúcar. Es el que estamos mostrando acá. Así sucesivamente, sustancias que tú encuentres ahí en la cocina, entonces trata de colocarle, ¿son cuántas sustancias? 5. No solamente coloquen estas, coloquen otras. Por ejemplo, el café. Se encuentran en internet una fórmula muy grande del café que tiene carbono, tiene nitrógeno, tiene oxígeno, tiene fósforo. Y todos son elementos con electronegatividades muy cercanas, lo cual nos quiere decir que el café tiene un enlace covalente polar entre todos con todos y por lo tanto es una sustancia que si bien es sólida, también es muy soluble en agua. Debería ser líquida, por eso muestra su gran solubilidad en agua. Pues así sucesivamente, muchachos, miran qué elementos cogen sustancias de la cocina, de su cotidianidad, miran qué elementos tienen, miran sus electronegatividades, las restan unas con otras y miran diferencias, a ver si son covalentes polares, covalentes apolares, o si son iónicos. Y basado en eso, por ahí a alguien se le prendió el micrófono, que lo estamos escuchando. ¿Sí? Entonces, enlaces covalentes polares o enlaces covalentes apolares y tratan de ajustarles ahí inmediatamente el estado en el cual se encuentran. Estos muchachos, para que entonces hagan un buen trabajo. ¿Son cuántas sustancias? 5. Pues tratan de no colocar las que yo puse aquí, de poner otras más. Sean ingeniosos. En la cocina, por ejemplo, encontré metales, que son los cubiertos, profe. Y los metales, obviamente, metales es hierro, hierro básicamente, el enlace metálico, ¿cómo es? Pues el enlace metálico es una especie, un tipo de enlace iónico y por lo tanto es un sólido, ¿sí? Entonces,
Ahí vamos colocando diversos utensilios de la cocina, diversas sustancias que encontramos en los alimentos, que encontramos en diversas partes ahí en la cocina para que podamos nosotros entonces construir este trabajo que se te está solicitando. Aquí hay 2 videos sugeridos, muchachos, también para que complementen. No se les olvide también, muchachos, que pues esta actividad tenemos un tiempito para poderla realizar. A mí sí me hace que es bastante tiempo que se nos dio. Sin embargo, pues váyanla realizando para poder ajustar de pronto en una guía de tercera semana lo que ya un poco más particular, lo que son los estados de oxidación, o ya más particular los tipos de enlace covalente y enlace iónico. De pronto ingeniamos otro trabajo y hacemos otra reunión. Puede ser no la semana siguiente, sino la semana siguiente a ver cómo va el trabajo. Bueno, entonces muchachos, nos quedan exactamente como 3 minuticos antes de que se nos cierre. Entonces vamos a tomar el último pantallazo de evidencia. Vamos acá, ya. Listo. Entonces, chicos, ya vamos a tomar el último pantallazo de evidencia. La importancia es de que nosotros leamos muy bien la guía, la comprendamos. Cualquier pregunta se la hagamos al profesor, le escribamos tipo WhatsApp, le escribamos de pronto al correo o de alguna manera que de pronto nos falta comprender algo o que estamos en tal punto de resolución del taller y todavía no entendemos bien. Entonces, cualquier cosita, entonces, me la hacen saber por los medios de comunicación que tenemos hasta el momento. Bueno, vamos a tomar aquí el pantallazo, bien, nuevamente porque hay más estudiantes. Listo. Ok. Listo, muchachos. Entonces, bueno, ya no demora en cerrarse. O sea, bueno, aquí me falta otro pedacito acá. Es el de los que están hacia arriba porque, bueno, recuerden muchachos que ahora lo que se está diciendo, lo que dicen los coordinadores académicos es que evidentemente estas clases de Zoom hay que darles una nota. Entonces, en eso estamos, por eso yo les mando los pantallazos de evidencia para asignarle la calificación a los estudiantes que hicieron el esfuerzo madrugar y estuvieron aquí muy temprano pendientes de su clase de química. Entonces, muchachos muy juiciosos a desarrollar esos ejercicios. Ya saben, la dirección del Classroom ya la tienen ahí, es la misma metodología. La envían, todavía nos queda bastante tiempo. Vayan haciendo esta actividad. Cualquier cosita vayanla entendiendo y con el mayor de los gustos estoy para poderles atender. Entonces, no siendo más, muchachos, pues ya así que está a punto de cerrarse. Entonces, los invito a que desarrollen sus actividades completas en forma honesta. No traten de copiar. Este trabajo está muy sencillo. Háganlo solitos. Hagan el esfuerzo. Tenemos mucho tiempo. Entonces, háganlo solitos, con esfuerzo. Me comentan si hay alguna duda, alguna dificultad. No copien porque no aprenden nada. Entonces, como es tan fácil, como es tan sencillo, háganlo solitos, léanla, entiendan la guía, compárenla, miren los videos, hagan el esfuerzo y se darán cuenta entonces que le van a sacar el mejor provecho de todos, que es el provecho de aprender, que es lo más interesante, lo más importante para todos. Bueno, niños de séptimo E, me complace mucho tenerlos en esta madrugada, en esta mañana, y con el mayor de los gustos poderles atender. Entonces, un saludo a todos y nos estaremos viendo entonces en una reunión en 15 días, ¿ok? Bueno, muchachos, entonces, hasta luego pues. Gracias, profe. Chao, profe. Muchachos, hasta Gracias, luego. profe. Descansen. Chao, Ya profe. chao, ya les envió la grabación. Esto queda grabado, entonces ya les envió la grabación. Ok, hasta luego, muchachos. Ya les envió la grabación. Esto queda grabado. Bueno, pues, bueno, descansen, muchachos. Hasta luego. No, profe, ahorita nos toca reunión a las 7, no podemos. Ok, bueno, muy Ay, bien. chicos, Entonces, que no alcance, no pasa nada. chao, muchachos. Chao. Chao. Chao.